Así fue como mi vida se derrumbó. Mi esposa, la mujer con la que pasé 15 años construyendo una vida, olvidó mi 40º cumpleaños. Un hito. Los 40. En cambio, estaba ocupada celebrando el mismo hito con su otro esposo y su familia. Y sus amigos. Me enteré por un álbum de fotos alegremente público en una red social que ni siquiera debía saber que usaba. Así que, mientras miraba un pastelito patético que me había dejado con una nota recordándome que comprara un regalo para un tal Marco, ella estaba a unos kilómetros de distancia, dándole de comer a otro un pastel de 5 pisos. No me enojé. No grité ni tiré cosas. Simplemente desaparecí. Hice la maleta, saqué cada centavo de nuestra cuenta conjunta y celebré mi independencia. Y nunca, ni por un segundo, me he arrepentido. El silencio fue lo primero que me impactó. Era un silencio denso y pesado, de esos que se tragan el sonido. Me quedé en la puerta de nuestra casa de piedra rojiza, minimalista y elegante, cuidadosamente cuidada, con un ramo de lirios carísimos, los favoritos de Elena, apretado en el puño. Eran las 8 de la tarde del 25 de octubre, mi 40º cumpleaños, y la casa estaba oscura y acogedora como una tumba. Sorprendido, murmuré para mí mismo, con la palabra con sabor a ceniza en la boca. Había estado tan seguro. Todo el día en la oficina, había estado rechazando indirectas apenas veladas de mis colegas. ¿Grandes planes para esta noche, Liam? Me preguntaban, guiñándome el ojo como cómplices de mi propia alegría. Me hacía el tonto, claro. Solo uno discreto, decía, con el corazón latiendo con fuerza por la emoción de entrar en una sala llena de mis personas favoritas, con Elena como el centro de todo, su sonrisa tan brillante como las velas de mi pastel. Dejé caer las llaves en el cuenco de cerámica de la consola. El ruido era ofensivo en el silencio. Encendí la luz. Nada. Ni globos, ni serpentinas, ni amigos borrachos escondidos detrás del sofá. Solo nuestra sala de estar, impecable y desprolijamente ordenada, parecía una página de la revista de arquitectura en la que una vez salió. Una punzada de inquietud, fría y aguda, me recorrió la espalda. Quizás llegaba tarde. Quizás el servicio de catering había cancelado. Entré en la cocina y fue entonces cuando lo vi. En la enorme isla de mármol blanco, solitario como un monumento a los afectos olvidados, había un solo cupcake. Era algo triste y genérico, probablemente del 7-Eleven de la esquina, con un remolino de crema de mantequilla que ya empezaba a supurar. Junto a ella había una nota, garabateada en un post-it con la elegante y apresurada letra de Elena. Cariño, no olvides recoger el regalo para el cumpleaños de Marco mañana. Está en la lista. Nos vemos luego. Lo leí una vez, luego 2. Mi cerebro luchaba por atar cabos. ¿Marco? ¿Quién demonios era Marco? Repasé mentalmente a nuestros amigos, conocidos, incluso al cartero. Ningún Marcos. Y entonces cayó el resto de la nota, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Su cumpleaños. Mañana. Había recordado el cumpleaños de un desconocido, pero no el mío. No fue el fuerte. Mi primer instinto no fue ira. Fue una profunda y desconcertante sensación de desorientación, como si hubiera entrado en la casa equivocada, en la vida equivocada. Saqué mi teléfono. Mi pulgar se posó sobre la foto de contacto de Elena, sonriendo en una playa de Tulum, una foto que yo le había tomado. Presioné llamar y saltó el buzón de voz. Su voz, suave y profesional, llenó el silencio. Se ha comunicado con Elena Vance. Deje un mensaje. Ni siquiera un saludo personalizado. ¿Cuándo lo cambió? Revisé mis mensajes. Nada de ella desde esta mañana. Un simple, que tengas un buen día, cariño. Abrí nuestro calendario compartido. Ahí estaba, en negrita y con letras recurrentes, el 40 cumpleaños de Liam. Llevaba un año allí. Un pensamiento diferente, más sombrío, empezó a invadir mi mente. Me acerqué a su portátil, que estaba cerrado sobre el pequeño escritorio en la esquina de la cocina. Era una máquina plateada y elegante, tan elegante e impenetrable como su dueño. Nunca la había abierto. Teníamos nuestros límites, nuestras vidas digitales separadas. Pero esta noche, esos límites me parecieron una broma cruel.
Levanté la tapa. Estaba desbloqueada. Y allí, abierta en la pantalla, había una página de redes sociales. No la que yo sabía que tenía, sino la cuidadosamente seleccionada con fotos de instalaciones artísticas y eventos de la industria. Esto era diferente. Su foto de perfil era una selfie con un hombre al que nunca había visto, con los brazos alrededor de sus hombros con naturalidad. Ambos estaban radiantes. Mi mirada se posó en la página principal. Y ahí estaba, un álbum de fotos público subido hacía apenas 3 horas. El título era una puñalada digital en el corazón: Felices 40, mi amor. Hice clic. La primera foto mostraba a Elena, radiante con un impresionante vestido rojo, abrazada al cuello del hombre de la foto de perfil. Era guapo, con un aire rudo y genérico, con una sonrisa segura y una espesa cabellera oscura. Estaban de pie frente a un enorme pastel de cumpleaños de varios pisos, cuyo número de 40 pulgadas brillaba con velas doradas. Detrás de ellos, una multitud vitoreaba, con el rostro enrojecido de alegría. La sala era opulenta, una casa grande y moderna con ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo y que daban al resplandeciente horizonte de la ciudad. Nunca la había visto antes. Me desplacé, con la mano temblorosa, foto tras foto de la misma escena: Elena dándole un trozo de pastel al hombre, Elena riendo mientras él le susurraba al oído, Elena posando con 2 niños pequeños, un niño y una niña, y este hombre, Marco. Los 4 parecían la familia perfecta. Los pies de foto eran un torrente de amor y cariño. Para el mejor esposo y padre del mundo, decía uno, debajo de una foto de Marco con su hija en brazos. Era de la cuenta de Elena. ¿Esposo? La palabra me hizo cortocircuito. El pastelito en la encimera, el cumpleaños olvidado, la nota casual. No fue un error. Fue un síntoma de algo tan monstruoso, tan fundamentalmente malo, que ni siquiera pude procesarlo. Esto no fue solo una aventura. Una aventura es un secreto, un pequeño y sórdido desgarro en la trama de un matrimonio. Esta era una trama completamente distinta, un tapiz completamente distinto, tejido con hilos que desconocía. Me senté allí, en la oscuridad, con el resplandor del portátil iluminando los restos de mi vida, y la Magdalena olvidada, mi única compañía. El silencio ya no era vacío. Estaba lleno de sus risas. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. El tiempo había dejado de funcionar de forma significativa. La luna se arrastraba por el cielo, su tenue luz trazando un lento camino sobre nuestros pulidos suelos de hormigón. Pasé la noche en una madriguera digital, como un mirón en el funeral de mi propio matrimonio. El perfil de Marco era público. ¿El doctor? Marco Rossi, un reconocido cirujano pediátrico, era un colas de vacaciones familiares, obras de teatro escolares y galas benéficas. Y en tantas fotos, aparecía Elena, mi Elena, relajada, maternal y plenamente satisfecha, como no la había visto en años. Era la esposa cariñosa en sus cenas de premios, la madre amorosa en los partidos de fútbol de su hijo. Era una vida tan real y tangible como la mía, y sin embargo, completamente invisible para mí. Lo reconstruí. La logística de su traición, tan audaz y meticulosamente planeada, era casi impresionante. Sus largas e impredecibles horas en el hospital. Sus frecuentes viajes de negocios a ferias de arte en otras ciudades. Era una obra maestra del engaño, una vida compartimentada con la precisión de un cirujano. El sonido de una llave en la cerradura me sobresaltó. Eran las 3 de la madrugada. No me moví. Me quedé allí sentada en la oscuridad, con la laptop aún abierta, un testimonio silencioso de su crimen. Elena entró, tarareando suavemente. Encendió la luz de la cocina y entonces me vio. Se quedó paralizada, con la mano aún en el interruptor, las llaves del coche colgando de sus dedos. El brillo feliz de su rostro después de la fiesta se desvaneció, reemplazado por una máscara de serenidad fría y calculada. Su mirada iba de mi rostro a la pantalla del portátil y viceversa. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer sorprendida, simplemente sorprendida. Liam, dijo ella, con voz perfectamente serena. No era una pregunta, sino una afirmación, un reconocimiento de que el juego había terminado. Hola, Elena, dije con mi propia voz, la de una desconocida, áspera y hueca. ¿Lo pasaste bien en la fiesta? Cerró los ojos un instante, algo, molestia, arrepentimiento,
cruzó su rostro. Luego los abrió de nuevo, con la mirada firme e inquebrantable. «¿Deberíamos hablar?» «¿Deberíamos?» Solté una risa corta y aguda que sonó más como un ladrido. Siento que ya me han llegado los mejores momentos. Feliz 40, Marco, por cierto. Parece una fiesta espectacular. El pastel estaba impresionante. Mucho mejor que esto, señalé el pequeño y triste pastelito. Me dejaste, pequeño disco de grasa triste. Caminó hacia la isla, dejando las llaves con un clic deliberado. No miró la Magdalena. Me miró con una expresión de resignación cansada, como un director ejecutivo explicando una reestructuración corporativa necesaria pero desagradable. Liam, nunca quise que te enteraras así. Ah, nunca quisiste que me enterara así, repetí, alzando la voz con una oleada de rabia incrédula. ¿Había algún método preferido? ¿Quizás una presentación de PowerPoint? ¿Un correo electrónico cuidadosamente redactado? ¿Quizás un telegrama cantado? Las rosas son rojas, las violetas son azules. Tengo otro marido, y tú nunca lo supiste. No seas dramático, dijo con tono cortante. Eso fue lo que me destrozó. No la traición, ni la otra familia. Sino que me dijera que no fuera dramática. ¡Qué descaro! ¿Dramático? Me puse de pie, y mi silla arañó el suelo con fuerza. Mi esposa, con quien he compartido cama durante 15 años, tiene una segunda familia secreta. Otro marido. ¿Hijos? ¿Y me dices que no sea dramática? ¿Cuál sería la reacción adecuada? Elena, ¿me ofrezco a compartir coche? Es complicado, dijo, bajando finalmente la mirada. Es complicado, es lo que dices cuando sales con dos personas en la universidad. Es un nivel de complejidad que le haría explotar la cabeza a un físico cuántico. Así que, para mí, es sencillo. ¿Quién es? Respiró hondo. Se llama Marco Rossi. Nos conocimos hace 8 años. Estaba organizando una exposición y él era donante. Y una cosa llevó a la otra. Y ahora tienes 2 maridos, 2 casas y una agenda vertiginosa de mentiras. Terminé por él. Sí. La simple y escueta afirmación fue más impactante que cualquier confesión entre lágrimas. No hubo remordimiento. Ni disculpa. Solo la cruda realidad. ¿Y los niños? Pregunté, con la voz apenas un susurro. ¿Qué les dices cuando estás aquí conmigo? Creen que Marco está de misión médica, dijo con voz apagada. Médicos sin fronteras. Es una tapadera conveniente. ¿Conveniente? La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Obscena en su pragmatismo. Mi vida, mi matrimonio, nuestro hogar. Era una tapadera conveniente para su vida real. Yo no era su marido. Yo era su coartada. La miré fijamente. A esta mujer que era a la vez mi esposa y una completa desconocida. El amor que sentía por ella hacía apenas unas horas se había convertido en algo tóxico e irreconocible. Ni siquiera era odio. Era una vasta nada vacía. Me había borrado tan completamente, tan eficazmente, que me sentía como un fantasma. Me hundí en la silla. La lucha se me escapaba. Reemplazada por una calma extraña y desconcertante. Miré el pastelito y luego a ella. ¿Sabes?, dije, con la voz baja otra vez. ¿Lo peor de todo esto? ¿Lo verdaderamente, imperdonable y desgarrador? Esperó con expresión indescifrable. Olvidaste mi cumpleaños. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de la ducha. Por una fracción de segundo, una parte aturdida y precafeinizada de mi cerebro lo registró como normal. Un martes. Elena preparándose para el trabajo. Entonces la realidad de las últimas 12 horas me impactó. Una oleada de traición que me dejó sin aliento. Pero bajo el dolor, algo más se agitaba. Una fría y dura brasa de claridad. No fui solo una víctima en este drama surrealista. Fui una elección. Una conveniencia. Un lugar reservado. ¿Y listo? Me deslicé fuera de la cama, moviéndome con un nuevo propósito. No miré su lado de la cama, ni la ligera hendidura en la almohada.
Entré en mi oficina en casa y entré en nuestra cuenta de ahorros conjunta. La cifra que me devolvía la mirada era considerable. Testimonio de 15 años de ahorro diligente, de sueños postergados y decisiones responsables. Nuestro futuro, siempre había pensado. Transferí hasta el último centavo a mi cuenta personal. La transacción se aprobó en segundos. Un pequeño y silencioso silbido que sonó a liberación. Luego, preparé una maleta. No la maleta grande que estaba arriba del armario, sino una bolsa de lona. Llevé mi pasaporte, algunas mudas de ropa, un ejemplar de mi libro favorito y nada más. Dejé atrás los trajes caros, los relojes de diseñador, la vida que con tanto cuidado había construido. Al menos, no era mi vida. Era solo un decorado. Y yo era solo un actor al que habían despedido. Regresé a la cocina. El pastelito seguía allí. Un monumento a mi propia estupidez. Encontré una nota adhesiva y un bolígrafo. Del mismo tipo que Elena había usado. Le escribí 5 palabras. Feliz cumpleaños. Me voy a celebrar el mío. Lo puse junto a su nota. Un pequeño díptico perfecto de engaño y despedida. Luego salí por la puerta. No miré atrás. Me subí a mi coche, un sedán práctico y confiable que gritaba Suburban Architect, y conduje. No tenía destino, simplemente conduje. Conduje por la ciudad, pasando por los lugares emblemáticos que ahora me parecían extraños y burlones. Me metí en la autopista y elegí una dirección al azar. Oeste. Las horas se difuminaron en un montaje de asfalto y paradas de descanso anónimas. No escuché música. Solo dejé que el zumbido del motor llenara el silencio. Con cada kilómetro que me separaba de esa casa, de Elena y de mí, sentía que una capa de mi antiguo yo se desprendía. El esposo responsable. El proveedor predecible. El hombre que nunca armó un escándalo. Se moría, y yo lo dejaba ir. Mi coche se quedó sin gasolina en algún lugar de las desoladas y ventosas llanuras del oeste de Texas. Ni siquiera me molesté en llamar a la asistencia en carretera. Simplemente salí, dejé las llaves puestas y eché a andar. Dejé mi antigua vida en el arcén de la enero del 10, un monumento a un hombre que ya no existía. Caminé kilómetros hasta llegar a un pueblo polvoriento y de mala muerte. Encontré una casa de empeños y vendí mi reloj caro, el que Elena me había regalado por nuestro 10º aniversario. La ironía era tan grande que casi me atraganto. El prestamista me dio unos cientos de dólares sin hacerme preguntas. Usé el dinero para comprar un billete de autobús. ¿A dónde?, preguntó la mujer tras el mostrador con la voz cargada de aburrimiento. Miré el tablero, una lista vertiginosa de ciudades que solo había visto en un mapa. Mis ojos se posaron en una. Port Townsend, dije, sintiendo el nombre extraño y desconocido en mi lengua. ¿Era? En el autobús, rodeado de desconocidos, saqué mi teléfono. Revisé mis contactos, un cementerio digital de una vida que ya no era mía. Los borré todos. Luego abrí un navegador web y busqué cómo desaparecer. El autobús seguía avanzando, alejándome cada vez más del hombre que solía ser. Ahora era un fantasma, rondando las carreteras de Estados Unidos, un espectro con una bolsa de lona y un bolsillo lleno de billetes. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Los siguientes meses fueron una turbulencia de dura supervivencia. Ya no era Liam Vance, arquitecto. Era solo Liam, un tipo con una espalda fuerte y dispuesto a hacer cualquier trabajo que se pagara en efectivo. Lavaba platos en un restaurante de mala muerte en Oregón, el vapor y el ruido eran una grata sobrecarga sensorial que ahogaba mis propios pensamientos. Trabajé en la construcción en el norte de California, y mis suaves manos de oficinista se volvieron rápidamente callosas y ásperas. Estaba agotado física y emocionalmente todos los días, y era glorioso. Caía en la cama cada noche demasiado cansado para soñar, demasiado roto para sentir. Me estaba deshaciendo de mi vieja piel, ampolla tras ampolla y habitación de motel barata. El hombre que se preocupaba por la densidad de hilos y los productos orgánicos se había ido. En su lugar, había un hombre que conocía la simple y profunda alegría de una comida caliente después de un largo día de trabajo, la serena dignidad de ganarse la vida. Acabé en Port Townsend, un puerto histórico en la punta de la península olímpica, en Washington.
Era un pueblo de marineros y artistas, un lugar donde la gente venía a perderse y, a veces, a reencontrarse. El aire olía a sal y serrín, y el constante graznido de las gaviotas era un grato sustituto del estruendo del tráfico urbano. Una tarde, paseando por los muelles, lo vi. Escondido en un rincón olvidado del puerto deportivo, ligeramente escorado, había un barco. Era un balandro de madera de 9 metros, viejo y descuidado, con la pintura descascarada y las velas hechas jirones. Un letrero descolorido, pintado a mano, estaba clavado en su mástil. Se vende tal cual. No sé qué me pasó. Nunca había navegado en mi vida, pero algo en este barco averiado me atraía. Era un naufragio, pero tenía buena estructura. Tenía una historia. Parecía como me sentía. Encontré al dueño, un marinero viejo y canoso llamado Gus, y usé el último dinero que me quedaba de la venta de mi reloj para comprarlo. Me miró, observó mi ropa áspera y mis manos callosas, y pareció reconocer a un alma gemela en una encrucijada. Daría mucho trabajo, advirtió, escupiendo un chorro de jugo de tabaco al agua. Tengo tiempo, dije. El barco, al que bauticé, la Independencia, se convirtió en mi obsesión. Era mi terapia, mi confesionario, mi razón para levantarme por la mañana. Vertí toda la rabia, el dolor y la confusión de mi antigua vida en el acto físico de reconstruirla. Lijé la madera vieja, sintiendo como la veta cobraba vida bajo mis dedos. Aprendí sobre motores, aparejos y navegación con libros viejos que compré en una tienda de segunda mano. Aprendí por mi cuenta a empalmar cabos, a remendar velas y a leer las mareas. Mis manos, que antes estaban diseñadas para dibujar planos, ahora aprendían a construir, a crear algo real y tangible. Estaba redescubriendo una parte de mí que había olvidado hacía tiempo. El niño que pasaba horas en el taller de su abuelo, construyendo aeromodelismo y soñando con aventuras. Un día, mientras me esforzaba por instalar una nueva bomba de achique, una voz desde el muelle me sobresaltó. «Tienes eso al revés», levanté la vista, entrecerrando los ojos por el sol. Una mujer estaba allí de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa irónica. Tenía una cascada de pelo rizado decolorado por el sol y los ojos azules más inteligentes y penetrantes que jamás había visto. Llevaba vaqueros descoloridos y una camiseta que decía, «Salven el mar de Salish». «Disculpe», dije, con un poco de orgullo. «La bomba de achique», dijo, señalando, «la polaridad está invertida. Se te va a quemar el fusible en cuanto lo conectes a la batería». Subió a bordo, ágil como un gato, y se arrodilló a mi lado. Olía a agua salada y grasa de motor. «Mira», dijo, tomando el alicate de mi mano, «déjame mostrarte». Se llamaba Sara. Era bióloga marina y estaba en la ciudad durante el verano estudiando la población local de orcas. Vivía en su propio barco, un robusto buque de investigación a pocos amarres del mío. Era feroz, divertida y, sin complejos, ella misma. Empezó a pasarse a diario, a veces con café, a veces con alguna pieza de repuesto que creía que podría necesitar. Hablábamos durante horas mientras trabajaba, sobre el mar, sobre su investigación, sobre los libros que nos encantaban. Nunca le conté toda mi historia. Solo le dije que estaba empezando de cero. Nunca me presionó para que contara más. Parecía entender que algunas historias son demasiado pesadas para llevarlas, y que a veces lo mejor que puedes hacer por alguien es simplemente dejarlo ser. Nuestra conexión no fue un romance fugaz. Era lento y tranquilo, tan estable como la marea. Se construyó sobre la base de la soledad compartida y el respeto mutuo. Por primera vez desde que dejé atrás mi antigua vida, no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba empezando a vivir de nuevo. Pasó un año. Un año de sol y sal, de trabajo duro y de silenciosa sanación. El Independence ya no era un naufragio. Era hermoso. Su casco, pintado de un azul océano intenso, sus velas, blancas y nítidas. Y ya no era un fantasma. Era un hombre con un propósito, un futuro que construía con mis propias manos. Sara y yo habíamos encontrado un ritmo tranquilo, nuestras vidas entrelazadas como las cuerdas que amarraban nuestros barcos. Navegamos juntos los fines de semana, explorando la escarpada costa del Pacífico noroeste, sintiéndonos a 1000 millas de distancia del mundo que había dejado atrás. Pero el pasado tiene una curiosa forma de alcanzarte, sin importar lo rápido o lo lejos que corras.
Habíamos navegado a Seattle por unos días para reabastecernos. Mientras Sara estaba en una reunión en la universidad, me encontré en una biblioteca pública, atraído por una extraña nostalgia de mi antigua vida. Por un capricho, una curiosidad morbosa que no podía explicar, me senté frente a una computadora y escribí mi nombre en la barra de búsqueda, Liam Vance. El primer resultado fue un enlace a la página web de un prestigioso estudio de arquitectura, mi antiguo estudio. Hice clic, con una punzada de ansiedad en el estómago. Y allí, en su página in memoriam, estaba mi propia cara, sonriéndome. Era mi antigua foto corporativa, profesional y sosa. Debajo, un párrafo breve y conmovedor. Con gran tristeza lamentamos el fallecimiento de Liam Vance. Liam, un arquitecto talentoso y un valioso miembro de nuestro equipo, tenía una pasión por el diseño que solo podía igualar su amabilidad y generosidad. Desapareció hace un año y se presume que sufrió un trágico accidente. Le sobrevive su amada esposa, Elena. Lo extrañaremos muchísimo. Me quedé mirando la pantalla, con la sangre helándose. ¿Dado por muerto? ¿Le sobrevivió su amada esposa? Sentí una oleada de náuseas. Hice clic en el siguiente enlace. Era un obituario en línea del periódico local de mi ciudad natal. Este era más largo y personal. Fue una obra maestra de ficción, un sentido homenaje a un esposo devoto y a un héroe trágico. Hablaba de mi amor por el senderismo y de mi supuesta fascinación por las expediciones en solitario por la naturaleza. Pintaba la imagen de un hombre que se había adentrado en el bosque y nunca había regresado. Y todo lo escribió mi afligida viuda, Elena. Bajé la página con el corazón latiéndome con fuerza. Y entonces lo vi. Un enlace a la base de datos de registros públicos. Una petición de declaración de fallecimiento en ausencia, presentada por Elena Vance, fue concedida por el tribunal hace 3 meses. Ella había solicitado que me declararan legalmente muerto. La habitación empezó a dar vueltas. Ya no se trataba solo de borrarme de su vida. Se trataba de sacar provecho de mi inexistencia. Empecé a escarbar, mis dedos revoloteando sobre el teclado, guiado por una furia fría y metódica. Encontré artículos sobre la consulta quirúrgica de Marco, indicios de problemas financieros, de inversiones fallidas. Y entonces, la última pieza del rompecabezas. Un registro público del pago de un seguro de vida. Uno considerable. Mi seguro de vida. La póliza que había contratado hacía años para asegurarme de que Elena estaría protegida si algo me pasaba. No solo se había olvidado de mí. Me había cobrado. Me había matado en el papel para financiar su otra vida. Su audacia, su crueldad fría y calculadora, era sobrecogedora. No era un recuerdo. Era un activo. Y me acababan de liquidar. Salí de la biblioteca a trompicones, jadeando, sintiendo que las calles de la ciudad se me cerraban encima. El hombre que había encontrado paz en el anonimato se había ido. En su lugar había un muerto con una cuenta pendiente. Me encontré con Sara en el puerto deportivo, mi rostro era una máscara de piedra. Le conté todo. La esposa, el otro marido, el cumpleaños olvidado y ahora el macabro acto final de mi propia ejecución legal. Le enseñé el obituario en mi teléfono. Lo leyó, y su expresión pasó de la confusión a la conmoción y luego a una furia feroz y protectora. No mostró compasión. No me dijo qué hacer. Ella solo me miró, sus ojos azules claros y firmes. Entonces, dijo, con voz tranquila pero firme, ¿qué vas a hacer, Liam? El viejo Liam, el hombre que había huido en medio de la noche, habría vuelto a correr. Habría tomado la independencia y navegado tan lejos que su propio nombre se habría convertido en una palabra extranjera. Pero yo ya no era ese hombre. Un año reconstruyendo un barco me había enseñado que no se puede simplemente pintar sobre la podredumbre. Tienes que eliminarlo y reemplazarlo con algo fuerte y nuevo. Voy a volver, dije, con las palabras firmes y reales en mi boca. Esto no se trata de venganza. Se trata de la resurrección. No puede matarme y salirse con la suya. Sara asintió, con una sonrisa lenta y decidida extendiéndose por su rostro. Bien, dijo, porque resulta que conozco a un abogado muy bueno y con mucha ambición en Seattle, al que le encantan los casos imposibles. Su primo David no era lo que esperaba.
Era joven, listo y llevaba una camiseta con la imagen de un tiburón debajo del blazer. Su oficina era un caos de archivos y libros de leyes con vistas a las grises aguas del estrecho de Puget. Le conté toda la sórdida historia, esperando que me echara de su oficina a carcajadas. En cambio, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de una excitación depredadora. «Déjame aclarar esto», dijo, con una sonrisa que se extendía por su rostro. «Tu esposa te declara legalmente muerto, cobra un seguro de vida enorme y sigue viviendo con su otro marido, mientras tú estás aquí, prácticamente no muerto». «Eso lo resume todo», dije. «Esto es hermoso», suspiró, como si estuviera viendo una obra maestra. «Este es el tipo de caso sobre el que hacen películas. Fraude, bigamia, conspiración. Es un golpe de efecto legal. El plan que tramamos fue simple y audaz. No reapareceríamos sin más. Lo haríamos de una manera imposible de negar, imposible de manipular. Tiraríamos del hilo que desenredaría todo el mundo cuidadosamente tejido de Elena». Durante las siguientes semanas, el equipo legal de David trabajó con discreta eficiencia. Recopilaron extractos bancarios, rastrearon el pago del seguro de vida y encontraron el certificado de matrimonio de Elena Vance y Marco Rossi. Incluso encontraron al vendedor original del lujoso pastel del 40º cumpleaños de Marco. Mi función era sencilla. Tuve que volver a ser Liam Vance. Conseguí una nueva licencia de conducir, una nueva tarjeta de la Seguridad Social, una nueva cuenta bancaria. La burocracia de demostrar que estás vivo cuando el Estado te ha declarado muerto es un infierno. Pero con la ayuda de David, lo logré. Cada nuevo documento oficial se sentía como una victoria, una parte de mí que estaba recuperando. La clave del plan era el tiempo. Necesitábamos un escenario, un foro público donde los dos mundos de Elena se vieran obligados a colisionar. Y gracias a las páginas de sociedad del periódico de su ciudad, encontramos el lugar perfecto. Elena Vance, la viuda afligida y célebre curadora de arte, organizaba la gala anual de recaudación de fondos para su galería. Era el evento social de la temporada, una noche donde la élite de la ciudad se reunía para beber champán, admirar el arte y felicitar a Elena por su valiente resiliencia ante la tragedia. Era el escenario perfecto para una resurrección. La noche de la gala era fría y despejada. Me quedé frente a la galería, un elegante y moderno edificio de cristal y acero, observando cómo la élite de la ciudad llegaba en una procesión de coches negros. Todos estaban allí, políticos, filántropos, las familias adineradas cuyos nombres adornaban las salas de los hospitales y los edificios universitarios. Y todos estaban allí para ella. Llevaba traje por primera vez en más de un año. Era un traje sencillo y oscuro, hecho a medida para el hombre que era ahora, no para el que había sido. Estaba más delgado, más fuerte. Mi piel estaba curtida por el sol y el viento. Era un extraño en mi propia vida. Sara estaba conmigo. Me apretó la mano. ¿Listo para esto?, dije con sinceridad. Pero hagámoslo de todos modos. Esperamos a que el evento estuviera en su apogeo. Luego cruzamos la calle y entramos por la reluciente puerta principal. Nadie nos detuvo. Éramos solo dos caras más entre la multitud. La galería bullía de conversaciones y el tintineo de copas de champán. Vi a Elena de pie cerca del centro de la sala, presidiendo la corte. Estaba deslumbrante con un brillante vestido plateado, una imagen de gracia y fuerza. A su lado, con aspecto orgulloso y adorador, estaba Marco. El doctor Rossi, su otro esposo. Tenía la mano en la parte baja de su espalda. Era la viva imagen de la felicidad doméstica, comprada y pagada con mi vida. Sentí una oleada de ira fría y clara. Ya no se trataba de un corazón roto. Se trataba de justicia. Nos abrimos paso entre la multitud, lenta y deliberadamente. Vi a algunas personas que conocía de mi vida anterior. Me miraron con un destello de confusión en los ojos, luego apartaron la mirada, considerándome un efecto de luz, un parecido fugaz. Para ellos, yo estaba muerto. El plan era esperar a que Elena subiera al escenario para dar su discurso. Al fondo de la sala, se había instalado una gran pantalla de proyección para mostrar imágenes de las obras de arte que se subastaban. David, mi abogado implacable, tenía un hombre dentro, listo para cambiar la señal a sus órdenes. Finalmente, llegó el momento.
Las luces se atenuaron ligeramente. Un silencio se apoderó de la multitud cuando Elena subió al podio. Buenas noches a todos, comenzó con voz suave y segura. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, por su increíble generosidad y apoyo. Como muchos de ustedes saben, este último año ha sido un año de profundos desafíos para mí. Su voz se quebró, un temblor de emoción perfectamente sincronizado. La multitud murmuró en señal de compasión. Marco la miró con tanto amor, tanta compasión. Fue una actuación digna de un Oscar. Perder a mi esposo, Liam, fue un golpe del que pensé que nunca me recuperaría, continuó, llevándose una mano al corazón. Pero su espíritu, su pasión por la vida, me inspiró a seguir adelante, a hacer de esta galería un testimonio de la belleza que vio en el mundo. Esa fue mi señal. Empecé a caminar. No me apresuré. Me abrí paso entre la multitud, como quien camina hacia su propio destino. Algunas personas se giraron a mirarme, sus conversaciones se entrecortaban. Una oleada de confusión se extendió por la sala. La mirada de Elena, que había estado escudriñando a la multitud, se posó en mí. Su sonrisa se congeló. El color desapareció de su rostro. Su máscara, perfectamente compuesta, se hizo añicos, revelando la cruda y pura conmoción que se escondía debajo. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Marco, al ver su expresión, se giró. Me vio, y su expresión era de pura confusión e incomprensión. No me detuve hasta llegar al pie del pequeño escenario. Miré a mi esposa, la mujer que me había matado. Y entonces sonreí. Los informes sobre mi muerte, dije con voz tranquila y clara, amplificada por el micrófono que acababa de usar, han sido muy exagerados. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Fue un sonido que recordaré toda mi vida. En la pantalla detrás de Elena, la imagen de un cuadro fue reemplazada por una pantalla dividida. En un lado, una foto del triste y solitario cupcake en la isla de nuestra cocina. En el otro, una foto de alta resolución de Elena y Marco, radiantes mientras cortaban su suntuoso pastel de 40 cumpleaños. Entonces, las imágenes comenzaron a alternar. Mi licencia de conducir con fecha de hace 2 semanas. Mi nueva tarjeta de la Seguridad Social. Extractos bancarios que muestran la transferencia del pago de mi seguro de vida a una cuenta controlada por Elena y Marco. Su certificado de matrimonio. Mi obituario junto a sus fotos familiares sonrientes. Fue una exposición silenciosa, brutal e innegable de toda su red de mentiras. Elena miró la pantalla y luego a mí, su rostro convertido en un lienzo de puro horror. Marco me miró a mí, a la pantalla y a Elena. Mientras las piezas encajaban, su mundo se derrumbaba en tiempo real. La multitud permanecía en un silencio atónito, con las copas de champán congeladas a medio camino de sus labios. Estaban presenciando la espectacular implosión pública de una vida. No necesité decir ni una palabra más. Simplemente me quedé allí, como un fantasma que regresaba de la tumba, y dejé que la verdad hiciera su trabajo. El resultado fue un huracán. La gala se convirtió en un caos. Los medios, oliendo la sangre, cayeron como buitres. El mundo cuidadosamente construido por Elena no se derrumbó sin más. Fue bombardeado desde la órbita. La historia causó sensación, un relato sensacional de amor, mentiras y una resurrección más jugosa que cualquier telenovela. La batalla legal fue, como David había previsto, un éxito rotundo. Elena y Marco fueron investigados por fraude. Sus bienes fueron congelados. Marco, al descubrir que su esposa ideal y madre de sus hijos era bígama y estafadora, la abandonó, llevándose a los niños y mudándose al otro lado del país para escapar del escándalo. Elena lo perdió todo, su reputación, su galería, su libertad. Lo último que supe es que se enfrentaba a un montón de demandas y a una posible pena de prisión. No me quedé a ver las consecuencias. No quería venganza. Solo quería recuperar mi vida. Y la tenía. Después de mi testimonio, firmé los documentos finales con David, recuperé mis bienes y me marché. Volé de vuelta a Port Townsend, de vuelta al olor a sal y al graznido de las gaviotas. Sara me esperaba en el muelle, con una sonrisa tan brillante y firme como la luz de un faro. La última escena de mi vida no fue un dramático enfrentamiento judicial, sino una tranquila velada en la cubierta del Independence.
Estábamos anclados en una cala apartada, con el agua tan lisa como el cristal y el cielo resplandeciente de 1.000.000 de estrellas. El barco, antes un naufragio, era ahora mi hogar, un símbolo de mi propio renacimiento. Sara llenó mi copa de vino. Así dijo, con voz suave en la quietud de la noche. ¿Algún arrepentimiento? Lo pensé un momento. Pensé en los 15 años que le había dado a una mujer que vivía en una mentira. Pensé en el dolor, la traición, la locura absoluta y alucinante de todo aquello. Podría haberme sentido amargado. Podría haberme sentido destrozado. Pero al contemplar el océano infinito y abierto, la vasta extensión de un futuro que era completamente mío, solo sentí una profunda paz. La ira se había ido. El dolor se había desvanecido. Solo me quedaba la gratitud. Gratitud por la tormenta que destrozó mi vida, porque me había arrastrado a un continente nuevo y mejor. Recurrí a Sara, esta mujer increíble que me había visto en mi peor momento y había decidido navegar conmigo en medio de la tormenta. Tomé su mano, entrelazando nuestros dedos, callosos y fuertes. Mi único arrepentimiento, dije, con una sonrisa genuina dibujándose en mi rostro, es no haber celebrado mi independencia antes. Alzamos nuestras copas, el tintineo fue leve en la inmensidad de la noche. Y entonces, nos sentamos allí en un silencio confortable. Dos almas en un barco robusto, con las velas listas, esperando la marea de la mañana que nos llevara hacia un nuevo horizonte.